Hola, hola a todos. ¿Cómo estáis? Hoy quiero hablar en español e explicar por qué hablo en español aunque nunca lo he estudiado. Debo precisar que también hablo muy bien italiano, por eso creo que no tengo muchos problemas con el español. Sin embargo, en mi vida cotidiana hablo más itañol que español porque desafortunadamente no tengo mucha práctica en español. Aún así, puedo comprender entre el 70 y el 80% y a veces veo algunas películas en español también. Vale, ¿estáis listos? Mi primer contacto con el español fue gracias a la telenovela Muñeca Brava y yo era una gran fan de Natalia Oreiro. Tenía toda mi habitación llena de pósteres de ella. Ay, pobrecita mi mamacita. Escuchaba muchas de sus canciones y mi mejor amiga Olga también era su fan. Por eso organizábamos conciertos para nuestras familias intentando cantar y bailar como Natalia. Además, en ese periodo, años 90 y principios de los 2000, en la tele se podía escuchar la voz de los actores por debajo de la traducción. Así que también podíamos escuchar todo en español. Naturalmente traducíamos todas las canciones de Natalia, como por ejemplo Cambio de Olor, Como hace olvido, Luna Brava y otras. De esta manera aprendíamos nuevas palabras en español. Y después, la segunda parte de mi contacto con el español fue cuando era teenager. En la tele pasaban la telenovela argentina Rebelde Way. Estaba muy enamorada de los chicos Miguel Manuel, Marisa y Pablo. Y aquí hice lo mismo que con Natalia Oreiro. Pero no ese... pero en ese periodo mi mejor amiga Olga empezó a estudiar español y siempre me decía que mi español no era correcto porque hablaba más con un acento argentino. Por ejemplo, decía yo te amo, yo te quiero, con la G típica argentina. Y Olga se burlaba un poco de mí. Espero que sea correcto porque he controlado estas palabras antes de hacer este video. Después, la tercera cosa son mis amigos latinos y españoles en Austria. Durante mi segundo máster estudié en Salzburgo, en Austria, una ciudad con muchos estudiantes de todo el mundo. Allí conocí a muchas personas de América Latina y de España y tuve la oportunidad de hablar con ellos en español. Y de esta manera podía practicar un poco y mis amigos me corregían un poquito. Además también intentaba escribirles en WhatsApp siempre en español, lo que me obligaba a buscar palabras online. Así poco a poco aprendí más vocabulario, pero un vocabulario no muy difícil. La gramática, a decir la verdad, nunca he estudiado la gramática española. Me da vergüenza porque para mí es muy similar a la gramática italiana. Sin embargo, creo que es importante aclarar que aunque si son parecidos, no son iguales. Por eso, si alguno de vosotros quiere utilizar el español mejor que yo, recomiendo con todo mi corazón estudiar bien la gramática. Yo, por ejemplo, he estudiado solo un poco la conjugación de los verbos para usar los tiempos presente, pasado y futuro, pero al principio fue todo muy intuitivo y sinceramente no tenía la intención de estudiar español, simplemente sucedió de forma natural. Estoy muy feliz porque ahora puedo expresarme en este idioma tan bonito y tan romántico. Mi conclusión. Sé que gramaticalmente no hablo muy bien y que no tengo un vocabulario muy rico en español, pero creo que teniendo más tiempo podría estudiar mejor este idioma tan bonito que para mí es uno de los más románticos idiomas de este mundo.
Con mi ejemplo quiero mostrar que no siempre es necesario estudiar un idioma de forma formal para empezar a hablarlo. Subrayo, para empezar a hablarlo y expresar los conceptos fáciles. Para mí lo importante fue hablar con mis amigos, comprender canciones en español y disfrutar de algunas películas en español. Sin embargo, no vivo en España ni uso este idioma en mi trabajo. Y, y aún así, entre mis planes está estudiar español en el futuro. Ya en 2025 voy a estudiarlo un poquito porque creo que un idioma tan lindo merece ser estudiado con todos sus aspectos y riqueza, algo que no es igual en italiano. Por ahora estoy estudiando árabe y turco, trabajo 7 días de la semana, hago un poco de videos para YouTube y cuento mi vida, pero prometo que después del árabe, del turco, me dedicaré al español. Y gracias a todos, nos vemos en otro video, pero la próxima vez en inglés. Gracias.